encuentren de maravilla. Mi nombre es Maite Pariente y soy mexicana. El día de hoy estoy muy entusiasmada porque estoy estrenando mi canal Español a la Mexicana. Y este es el primero de los videos que estoy haciendo para ustedes con mucho cariño. Espero que les guste y que les sea de gran utilidad. Mi canal está pensado como un espacio dedicado al aprendizaje del bellísimo idioma español. En mi canal podrán encontrar temas relacionados con gramática, ortografía, pronunciación, vocabulario, etimología, comprensión lectora y escrita, modismos y muchas sorpresas más que irás descubriendo poco a poco en este canal. El día de hoy tendremos nuestra primera lección. Comenzaremos con algo muy simple y muy sencillo que también es básico cuando estamos tratando de aprender un nuevo idioma: el abecedario. El abecedario es la base de nuestro idioma y gracias a la unión de sus letras podemos conformar las palabras. Y gracias al sonido de sus letras, lo cual conocemos como fonema, podemos estructurar la pronunciación de las palabras. Anteriormente estaba integrado por 29 letras. Sin embargo, desde 1994, en el 10º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, se determinó la eliminación de los dígrafos. Vamos a empezar a repasar nuestro abecedario, pero antes de eso quiero comentarles que el abecedario está dividido en dos secciones. Tenemos la sección de las vocales, que son 5, y también tenemos las consonantes, que son 22, haciendo un total de 27 letras. Las vocales son muy sencillas, ya les había mencionado que son 5. Tenemos primeramente la A, después tenemos la E, la I, la O y la U. Vamos a repetir nuestras 5 vocales que acabamos de aprender: A, E, I, O, U. Ahora bien, vamos a conocer nuestras 22 letras que son las consonantes. Y comenzamos con la letra B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, ñ, P, Q, R, S, T, B, W, X, Y y Z. Ahora que ya vimos las vocales y las consonantes, les voy a comentar algunas de las variaciones que existen en los nombres de las letras según la región o el país. No sin antes mencionar que la Real Academia Española permite utilizar estas variaciones y las toma por válidas, ya sea que decidas utilizarlas de una o de otra forma. La H es muda, no tiene sonido. Bueno, esperen, sí lo tiene, pero solo cuando la unimos con otra letra. Pero ese es tema de otro video. A esta letra, que ya sabemos que es una vocal, se le conoce como I latina y se le ha llamado así cuando se le compara con esta otra letra que es conocida como Y. Sin embargo, a esta letra también se le ha conocido desde mediados del siglo XIX como la letra Y. Ahora vamos a ver el caso de las letras B. Tenemos la B larga y tenemos la B corta, B chica o V. Todos estos nombres son muy comunes aquí en México. Y finalmente tenemos el caso de la letra W, a la cual también le podemos llamar W o WV. Para terminar, les voy a dejar un acertijo, el cual me parece súper apropiado para repasar el tema que vimos hoy de las vocales. Y el acertijo es el siguiente: menciona los 3 países que en su nombre contienen las 5 vocales. Les voy a dar una pista para que no sea tan complicado. El primer país es del continente americano.
el segundo país es del continente europeo y el tercer país es del continente africano. Déjame tus respuestas aquí abajo en la cajita de los comentarios y te invito a que te suscribas a mi canal dando clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo. Espero que te haya gustado el video y que me ayudes a compartirlo para poder llegar a más personas y poder continuar en este viaje maravilloso que se llama Español a la Mexicana. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!